Buenas noches. Para mí es un privilegio presentar a la persona que va a continuar con este ciclo. El agradecimiento a la Fundación Federalismo y Libertad por darme esta oportunidad, de este privilegio de estar charlando con una persona cuya empresa factura casi la mitad de lo que el sector público tucumano necesita cada año. Para dar una idea nada más de Gustavo, de los negocios de Gustavo. El sábado lo conocí telefónicamente y la verdad que tiene la humildad de los grandes. Él se define como emprendedor agropecuario a pesar del nivel de facturación que tiene y de la importancia que tiene. Martín Tetaz decía hace rato de que del campo depende muchísimo de lo que pueda acontecer este año con la economía y de veras que en algunos años el campo es un ángel y en otros es un demonio, como el año pasado que con la sequía que tenían que se lo demonizó. Y también por las cuestiones políticas. Y la primera pregunta que te tengo que hacer es, después de esa charla, y la enseñanza que me diste de decir de que el fracaso es un activo para cualquier persona, ¿cómo podemos nosotros administrar ese fracaso en un país donde estamos condenados al éxito? Bueno, buenas noches, un gusto saludarlos. Sí, el otro día en la charla me preguntaba algo referido al éxito, yo decía que el éxito es un breve periodo entre dos fracasos. Y en realidad el fracaso es un activo si uno aprende. Si uno no aprende, no se transforma en un activo. Y nosotros vivimos en una sociedad que debate a los gritos, en la calle en general, y que prefiere tener razón a aprender. Siempre que hay una conversación, ahora está de vuelta en la agenda el tema del diálogo, más que un diálogo es explicarle al otro por qué yo tengo razón. En la medida que no cambiemos esa lógica de funcionamiento de la sociedad, va a ser muy difícil que el diálogo, que el fracaso sea un activo y que el diálogo también sea un activo. Vos mencionabas otro que era la competitividad. ¿Cuánto vale la competitividad para un empresario? Bueno, escuchaba la exposición de Martín y también lo que todo el mundo te pregunta hoy, ¿cuánto tiene que valer el dólar? Es probablemente una de las pocas lugares que yo conozco en donde el valor del dólar determina si la gente está feliz o triste, o determina si te va bien o te va mal, o determina si compras o vendés, o determina si la elección va para un lado o va para otro. Y en realidad, desde mi punto de vista, y aclaro que no soy economista, o sea que puedo decir cualquier barbaridad, el dólar no es la causa de la competitividad, el dólar es la consecuencia de la competitividad. Si la competitividad de tu economía es mala, se necesita tener un peso más débil para poder sustentar los negocios. Martín lo decía recién, seguramente si no lo corrige la política, lo corrige la devaluación. Entonces la devaluación corrige los problemas de competitividad de la economía. Mientras no tengamos una economía competitiva, es muy difícil estabilizar el valor del dólar o tener un dólar, digamos, a un valor, digamos así, adecuado para la capacidad de consumo, estable, etcétera, etcétera. Ahora, construir competitividad es un trabajo complejo, es un trabajo que lleva tiempo, que se necesita disciplina, se necesita coraje, porque la construcción de la competitividad depende justamente de la productividad de las empresas. Esa productividad está vinculada con la investigación y el desarrollo. Esa productividad en las empresas hoy está desafiada por las nuevas tecnologías. Pero si nosotros seguimos pensando en empresas del siglo XX, seguramente vamos a estar construyendo algo que no va a ser nunca competitivo. La productividad es clave y la inversión en investigación y desarrollo es clave. Nosotros estamos entretenidos en el valor del dólar y entretenidos en la discusión de lo cotidiano y no le ponemos foco a lo que nos puede llegar a generar resultados a más largo plazo y más estable, que es el tema de la innovación. Segundo punto tiene que ver con la calidad de la mano de obra y los talentos.
El problema de Argentina no es un problema salarial, es un problema de la productividad de la mano de obra vinculada con el salario. O sea, puede ser que no sea un salario alto de gente muy productiva o muy calificada, y en realidad eso ayuda a la competitividad, y ojalá que esa competitividad se dé con salarios altos. Pero si no hay competitividad, si no hay productividad de la mano de obra, los salarios necesariamente tienen que ser bajos. La competitividad depende de la inserción argentina al exterior. Si no tenemos tratados de libre comercio, si no tenemos habitualidad exportadora, como estaba hablando hoy también Martín, es muy difícil exportar, es muy difícil ser competitivo en un mundo que cada vez hay más jugadores que juegan para tratar de sacarte del lugar que tenías. La calidad del Estado. Si el Estado es de mala calidad y además es grande, peor todavía, la competitividad baja enormemente porque los impuestos que se pagan son muy altos y esos impuestos son los que deprimen la competitividad. Y la calidad del Estado, obviamente, porque también hay países que pagan muchos impuestos y son competitivos, los países escandinavos, porque tienen estados de calidad que dan servicios públicos que permiten que los países sean competitivos, porque nadie se preocupa en Finlandia o en Suecia sobre la seguridad, sobre la educación, sobre la salud. Es un bien dado por un Estado de alta calidad. Ahora, además de todas estas cuestiones, la competitividad se da con una inversión de mediano y de largo plazo. Y esa inversión de mediano y largo plazo se incentiva cuando hay instituciones de calidad, como también decía Norma. Si nosotros tenemos reglas de juego claras que se sostienen en el tiempo, los empresarios, los inversores, tomamos decisiones de largo plazo. Gustavo, ¿cómo hacer en un país como el nuestro, que es resultadista, para tomar decisiones de largo plazo? ¿Cómo hiciste para sobrevivir y sostenerte a los gobiernos, sobre todo, al cambio de gobierno? En el caso mío, nosotros siempre tomamos decisiones de largo plazo. Acabamos de anunciar la semana pasada una inversión de $100 millones en la compañía, en este momento. Es el único caso donde se anuncian, no solo se anuncia, sino que vinieron, ya se depositaron, o sea, los accionistas de la compañía hoy, el 24% es mía, pero el 76% son de varios fondos del exterior que decidieron en este momento poner $100 millones en la compañía. Entonces, nosotros estamos pensando en el largo plazo porque estamos votando cuando invertimos. Votamos por el futuro. Nosotros tenemos esperanza de que Argentina va a salir y que el sector agropecuario es un buen sector y Los Grobo es la mejor empresa para estar dentro del sector agropecuario. Pero te decía un tema más. Si nosotros no tenemos una república consolidada, con división de poderes, un poder judicial de alta calidad, si no tenemos una democracia consolidada con alternancia de partidos políticos, es muy difícil pensar que va a haber estabilidad a mediano y largo plazo. O sea, los empresarios en general votamos alternancia y los empresarios votamos justicia de calidad, instituciones, etcétera, etcétera. Todo eso es la construcción de la competitividad, donde hay temas del sector público, temas del sector privado, temas de la sociedad. Esa es la agenda que viene. Y el que no entienda que, digamos, que va a asumir la presidencia con esta agenda y no la haga, bueno, cada vez tenemos menos tiempo para hacerla. ¿Qué te gustaría escuchar de los candidatos presidenciales? Porque hasta ahora lo único que se escucha son peleas casi personales. Vos, como un empresario que alguna vez dijiste que el éxito está mal visto en la Argentina, ¿qué esperás de los políticos? Yo esperaría que se hablen de las reformas que hay que hacer. La reforma impositiva, la reforma del Estado que está vinculada con la anterior, la reforma de la política, la financiación de la política, cómo va a ser, la reforma de la parte jubilatoria, que la verdad no se puede sostener, cada vez hay más. Por suerte vivimos cada vez más. Una reforma impositiva porque se puede recaudar más pagando menos impuestos, simplemente ensanchando la base de recaudación. El desafío grande es que todos paguemos menos, pero que todos paguemos.
Entonces hay una serie de reformas educativas, obviamente, porque estamos educando con tecnología y contenidos del siglo XIX, o sea, una serie de reformas que hay que hacer tendientes justamente a empezar a dar los pilares y las bases para esa construcción de competitividad. Vos hablabas de la innovación y del campo. Algunos consideran que esos términos son antítesis y en muchos casos muchos de tus detractores dicen que sos disruptivo en el sentido de haber adoptado las semillas transgénicas, de darle una vuelta más al campo e industrializarla. ¿Te parece que es el camino que debe seguir la Argentina para dejar de ser no solamente el granero del mundo, sino el supermercado que dice por lo menos el gobierno? Sí. Yo creo que inclusive lo de supermercado se queda corto, ¿no? Porque en realidad uno tiene que hacer lo que puede y lo que los clientes demandan. Algunos clientes van a demandar productos con valor agregado. En general, casi todos los países tratan de hacer el valor agregado dentro de su país. Pero el valor agregado no solamente está en el producto, también está en el proceso. Uno puede seguir vendiendo soja o aceite o harina y el valor agregado está en la tecnología que aplica para producir esa soja. O sea, nosotros vamos camino a un cambio sustancial en el campo, ¿no? Con la robotización del campo, con la uberización, con las nuevas semillas listas para usar, revestidas de microorganismos, de moléculas químicas de última generación, con el uso de la inteligencia artificial para cosechar datos, además de cosechar granos, y que esa cosecha de datos nos permitan tomar mejores decisiones de gestión. Si vamos a una agricultura totalmente diferente, donde los agricultores es probable que sean reemplazados por técnicos del machine learning, de la inteligencia artificial, de la computación, de la robótica. Entonces, la innovación, vamos a seguir produciendo un grano de soja, pero la innovación va a estar en cómo se produce. En el cómo se produce es porque va a haber más productividad y porque va a haber menos costos por tonelada. Valor agregado también es hacer las cosas más baratas. Uno piensa que el valor agregado solo está vender un producto de más dólares por tonelada, pero también vender más toneladas y poder venderlas en el mundo porque son más baratas, también es valor agregado. Vamos a ir a un panorama donde todo eso va a estar en el mapa y vamos a poder vender lo que querramos. La producción agrícola no solamente va a servir para producir granos, algunos estamos hablando de una agricultura posgranaria, es decir, que además de cosechar los granos se va a poder cosechar el rastrojo y con esa celulosa hacer azúcares, hacer biocombustibles, hacer asfaltos. Hace poco me trajeron unas placas hechas con paja de trigo que sirven para la construcción, que reemplazarían al Durlock o a ese tipo de construcciones secas. Es decir, que nosotros podemos empezar a transformar el campo en una inmensa fábrica donde los vegetales son las fábricas que usan energía solar, que es una energía renovable, no tienen chimeneas, no emiten dióxido de carbono, sino que lo consumen. En fin, vamos a una transformación de eso. Todo eso es construcción de competitividad. Mientras nosotros estamos distraídos todos los días en cuánto vale el dólar, que obviamente para algunos para todos es importantísimo, en el mundo están ocurriendo cosas que van en ese sentido y que nos están haciendo perder el ritmo a nosotros porque nos distraen. ¿Como cuáles, por ejemplo? El costo mayor que tenemos hoy es que la sociedad argentina está distraída en conversaciones burdas, baratas, sin sentido. Hagamos un ejercicio de esto de luces y sombras. Desde el momento de aquel tractorista, tu padre, hasta ahora, ¿cuáles son las luces que tiene la Argentina que vos al menos has visto reflejarse y cuáles son esas sombras? En el sentido, ¿en cuál sentido? En cómo ha ido evolucionando el campo desde entonces. Bueno, no, el campo en general. Yo tengo unos 35 años de profesión, soy ingeniero agrónomo. Yo soy ingeniero agrónomo de 1984. La década del 80 era la década perdida.
en ese momento los precios de los granos eran muy bajos y había duda sobre si iba a haber demanda o no para los granos. O sea, teníamos una duda existencial. ¿Qué teníamos que producir? Porque el mundo no demandaba lo que producíamos. El segundo problema era que había mucho deterioro de los recursos naturales, erosión hídrica, erosión eólica, degradación de suelos. Entonces hacíamos una gestión del deterioro. Yo fui años profesor de manejo y conservación de suelos y investigador, donde tratábamos de que se deteriore lo menos posible. Con la tecnología en estos 35 años, la siembra directa, la biotecnología, el cambio de moléculas químicas, de moléculas químicas de mucho impacto sobre el medio ambiente a de menor impacto sobre el medio ambiente, el tema de las nuevas formas de organización, tenemos una agricultura que es mucho más conservadora de los recursos que la que teníamos antes. Ya se sabe que los suelos pueden mejorarse con el uso, con la siembra directa. Antes nosotros les entregábamos a nuestros hijos suelos peores, ahora le vamos a empezar a entregar a nuestros hijos suelos mejores. O podríamos hacerlo, no todo el mundo lo hace, pero podríamos hacerlo. Es decir, yo tengo bastante optimismo en ese sentido, creo que viene todo una evolución de los agroquímicos hacia productos biológicos que van a servir para hacer controles biológicos. Ya se habla de controles de malezas con unos aparatos sin usar productos químicos, que son como rayos que queman las malezas sin utilizar agroquímicos. En ese sentido soy muy optimista. Obviamente que la biotecnología, ahora con las nuevas tecnologías, hay una que se llama CRISPR o edición génica, que está también de moda porque el Ministerio o la Secretaría de Agricultura habla de eso, democratiza la tecnología. O sea, antes la tecnología la podía hacer Monsanto, Bayer, pero ahora CRISPR es más barato, entonces hay mucha gente, no sé, la Estación Obispo Colombres, la universidad, el INTA va a poder utilizarlas. Creo que viene un mundo mejor en ese sentido. Creo también, para que no sea todo rosa, que la sociedad tiene en general miedo, no entiende para dónde va la pelota. Y creo que los empresarios y los políticos y los periodistas y los líderes sociales tenemos que empezar a debatir estas cosas para transformar el miedo en esperanza. La gente no puede votar con miedo, la gente tiene que votar con esperanza. Y si los políticos solamente y los empresarios hablamos del miedo, estamos generando un ambiente que nos lleva al medievo. Entonces, me parece, hablar de la esperanza no es ser un optimista tonto. Hablar de la esperanza es decir las cosas objetivas, como son, científicas, con datos, mostrar que hay un camino. El mundo espera muchas de las cosas que tenemos en Argentina, los alimentos, la energía, un mundo de energías renovables, solares y eólicas, necesitan litio. La fuente de litio más importante está acá en el noroeste, en un lugar donde no había nada, donde no había oportunidad para nada, hay litio. Pero también están las fibras naturales de llama, de vicuña. También en los lugares donde no había nada hay sol y se puede cosechar el sol. Y en los lugares de la Patagonia donde tampoco hay nada hay viento y se puede cosechar el viento. Entonces y tenemos un mar inmenso y el mar puede transformarse en una plataforma fotosintética poniéndole algas. Las algas son los vegetales más eficientes. Entonces, si direccionamos nuestra energía en el futuro esperanzados, yo creo que vamos a tener o vamos a poder construir una sociedad de la esperanza competitiva. Me intriga saber con qué variable te acostás a dormir, mirás el teléfono y decís, bueno, no miro el dólar, ¿qué mirás? ¿Y con cuál te despertás para saber cómo va a ser tu día como empresario? Lo primero que quiero decir es que he logrado irme a dormir sin tener nada pendiente.
¿Cómo se hace? Pago En un las país de cuentas, incertidumbre, sobre todo. pago las cuentas, estoy divorciado, mi mujer está feliz con lo que le dejé, está todo bárbaro. No, creo que ese es un buen dato. Hay que irse sin tener nada pendiente o yo soy músico también, entonces mi maestra de canto siempre me decía que uno tiene que hacer lo que es capaz de tolerar. Entonces, me dice, bueno, un tipo es un asesino, te mata y después se va a dormir porque él puede tolerar matar a alguien. No sé si estoy llevándolo al límite, ¿no? Para nada. No. Pero me voy a dormir sin tener nada pendiente. Pero me imagino que tenés alguna conversación con la almohada, decir, no, cerrar los ojos y decir, no, me olvidé de esto. ¿Se puede? La verdad que uno, bueno, dice que la coyuntura lo agobia y al otro día tengo que levantarme con una cara diferente para afrontar los problemas que se vienen. Sí, la coyuntura te agobia porque tenés deuda y esas deudas generan intereses y tenés tus socios y tenés los problemas cotidianos, tenés conflictos. Bueno, hay para divertirse sobre eso, pero en mi caso particular yo miro todas esas cuestiones como parte, digamos, de los desafíos cotidianos y trato de no dejar nada pendiente, no pateo las cosas para adelante, trato de enfrentarlas y resolverlas. Tengo poca tolerancia al conflicto. Sos tenor. Le cantaste las 40 a Cristina, le cantaste las 40 a Macri. Se puede. ¿Te trajo problemas? ¿No te trajo problemas? Perdón. Si le cantaste las 40 a Cristina o a Macri. No, yo tuve siempre, la relación que tuve con los presidentes siempre fue una relación no cercana, pero creo que en el caso de Cristina, de Néstor y de Macri, saben en lo que estoy de acuerdo y en lo que no estoy de acuerdo. Se lo he dicho siempre, lo he hecho públicamente. Uno puede, resisto el archivo, digamos, yo creo que un rol de los empresarios es participar del debate público diciendo las cosas como son o como a uno les parece que son. En el caso de Macri, he estado con él hace poco cuando viajó a la India, yo viajé a la India también, y lo único que puedo decir es que vi a un presidente consciente de los problemas y consciente de las dificultades, pero con entusiasmo o relativo entusiasmo como para encarar esta nueva fase, ¿no? Para mí hay tres cosas fundamentales que para mí son muy importantes que hizo Macri. La primera es que va a terminar el mandato. Obviamente que creo que a él esto no le gusta que le digan, porque es como muy poco. Pero es mucho en términos de perspectiva histórica. Que un gobierno, para un gobierno que no es peronista. Para un gobierno que no es peronista, que termine el mandato. Y que sea un bicho nuevo, ¿no? Tampoco es radical del todo. El segundo punto es que facilitó el ingreso de gente del sector privado a la función pública. Eso en Argentina no era común. Era común en Brasil, por ejemplo, y acá no. El problema es que si no hay un flujo entre el sector público y privado, se pueden llegar a generar como dos cofradías separadas que no se entienden y no se conocen y que solamente se vinculan desde el punto de vista de transacciones cliente-proveedor. Pero no hay en los empresarios vocación por la función pública, ni interés por lo público. Y de los funcionarios, como no van al sector privado, tratan de hacer plata estando en el gobierno. Entonces incentiva mucho la corrupción. Y el tercer punto es que se han incorporado al gobierno de Cambiemos una cantidad enorme de jóvenes, digamos entre 25 y 35 años, y se han entrenado en la función pública en estos 4 años. O sea, más allá de que el gobierno sea reelecto o no, creo que queda una clase de funcionarios públicos y de dirigentes absolutamente renovada que va a ser
probablemente la que en los próximos entre 10 y 20 años lidere en el país, la política del país. ¿Qué valor tiene la palabra en Argentina? ¿La palabra? ¿Qué valor tiene la palabra en Argentina? Vos me decís a mí, yo soy un negocio, vengo de un negocio muy de palabra. Para mí es todo. Y yo en una época me dedicaba a hacer negocios con productores. Los productores, la empresa nuestra es una empresa de servicios donde los productores te venden granos o te los entregan y te los dejan. Y yo tengo clientes que tienen millones de dólares confiando en que yo se los voy a pagar. Pero no soy un banco, me los entregan. Por otro lado, se hacen negocios por teléfono. La gente te vende y te compra granos, mucho dinero, por teléfono, y no hay nada escrito. Obviamente con el tiempo uno ha profesionalizado eso. Con lo cual, el valor de la palabra es clave. Más que el valor de la palabra es la confianza. La confianza es todo, es el argamasa que pega, que junta, ¿no? Ahora, había un italiano, un filósofo que se llama Stefano Samagni, que es muy bueno, que decía que no solamente había que tener confianza. Para que esto se termine de integrar, hace falta hacer algo con el otro. Por eso a mí me gusta tener socios, porque ahí en las malas es donde se ve la calidad de la gente. En las buenas está bueno, todos cumplimos con la palabra, y en las malas ahí es donde se ve la calidad de la gente. Sos empresario exitoso, tenés un club de fútbol. No, ese no soy yo, es un primo que si se llega a enterar que dijiste que era mío se va a ofender. Bueno, ¿te ha picado el bichito de incursionar en la política? La primera respuesta es, no me gusta la función pública, no sería funcionario público. La segunda es, yo creo que hago política. O sea, conversando con vos, participando del debate público, participando con la sociedad civil en diferentes organizaciones, instituciones, de las múltiples donde yo participo activamente, uno hace política. Y me parece que el rol del empresario es esto, es participar del debate público y ayudar a crear un estado de este siglo, un estado de este tiempo. Siempre se habla de la relación público-privado, pero se habla de la relación público-privado como cliente y proveedor. Hacemos una obra juntos. Yo hablo de una relación público-privada donde juntos, el sector público y el privado, construyamos un estado de este tiempo. Para mí esa es la sublimación de la relación público-privada. Mencióname 3 factores, naturalmente que no todos los negocios son los mismos, pero 3 factores que son fundamentales para alcanzar el objetivo como empresario. ¿Para hacer? Para alcanzar el objetivo como un empresario. Bueno, hay 3 valores en mi compañía que creo que reflejan eso. Primero es pasión por hacer. Hay que levantarse todos los días entusiasmado de lo que se va a hacer. La segunda es inteligencia para darse cuenta, que está vinculado no con el genio inteligente, sino con el que se da cuenta, el que está alerta, el que quiere aprender, el que está dispuesto a cambiar. Y el tercero es generosidad para compartir. No hablo de la generosidad de la filantropía, no hablo de la generosidad del que, sino de la generosidad del que comparte conocimientos, la generosidad del que comparte negocios. Hoy es mejor ser muchos que pocos. Tengo un amigo, hay un dicho chino que dice, para ir rápido anda solo, para llegar lejos anda con otros. Entonces, el trabajo en equipo y demás requiere generosidad, requiere apertura, requiere empatía, pasión, inteligencia, generosidad. Me imagino que a lo largo de tu carrera hay alguna enseñanza que te haya marcado a fuego. ¿Te animás a compartirla? Yo cambié varias veces en mi vida.
Es decir, la nuestra era una empresa de un campo, una sociedad familiar, que después incorporó socios, se profesionalizó, se hizo multilatina, incorporó negocios industriales. Todo el mundo me pregunta, ¿y cómo creciste si en el campo uno no puede crecer? Y crecí porque traje socios. Es decir, yo si hubiese querido crecer con el dinero que me generaba mi propia actividad no hubiese podido hacer nada. Pues en el campo se ganas el 5%, el 10%, un año excepcional es el 20%. Pero si querés hacer todo lo que hicimos, trajimos socios, trajimos capital. Creo que una enseñanza es, la primera cuestión que es, no es importante tener dinero, lo importante es conseguirlo, que no es lo mismo. Es decir, vos podés tener dinero y ese dinero es el límite tuyo, pero si vos tenés capaz de conseguirlo, no tenés límite. El segundo tema es el conocimiento, es ser parte del flujo de conocimiento. El conocimiento viene envasado en muchas cosas, viene como capacidad de gestión, viene envasado como capacidad de generar vínculos. Bueno, el conocimiento en sus múltiples envases es clave. Capital y conocimiento. ¿Sos feliz? Hablaste del dinero. La felicidad también dura poco. ¿Por qué? No, yo creo... ¿O tiene varias etapas? No sé no sé qué es ser feliz. Es decir, ahora, por ejemplo, estoy en un estado que, como estoy liviano de equipaje. Definilo. Sí. Definilo para que todos sintamos la misma sensación. Antes venía acá, tenía que hablar por teléfono, mail, me llamaban. Ahora está el equipo mío, trabaja, llego mañana, me reúno. Estoy como tranquilo. Creo que la felicidad es encontrarse con uno mismo, si puede decirlo. O sea, uno tiene una gran capacidad por ahí, y eso hice yo mucho, de hacer cosas para los demás y demás, pero me parece que la felicidad está en encontrarse a uno qué quiere hacer uno. Esa búsqueda genera felicidad, me parece. No lo dije yo, lo dijo Carl Jung, famoso, me estoy copiando de él. Yo me copio de todo. Todo lo que digo yo no es mío, es copia de otros. Abrimos las preguntas, si ustedes quieren hacerle a Gustavo, por favor. En el mientras tanto, me dijo que no lo revelara y tampoco voy a revelarlo, ¿no? Soy periodista, pero no lo voy a publicar tampoco. Pero Gustavo acaba de recibir una mención que muy poca gente lo logra, particularmente porque es un país muy, muy pegado a nosotros dependemos muchísimo de él, y es una distinción muy elevada la que recibió Gustavo, y me gustaría que le aplaudamos y que esperemos que en algún momento se anuncie públicamente. Un aplauso para Gustavo. Si se anima a decirlo, ¿no? Yo le dije que no lo diga. Soy periodista. O sea, que exactamente, iba a decir eso. Volvés a demostrar que sos periodista. Nunca confíen en un periodista. Los periodistas nunca son amigos. Son periodistas, ¿no? Muchas gracias. Preguntas. Aquí, usted decía de la competitividad, entonces dice que si sube la competitividad, mejoraría la economía y así mejoraría la... Se fortalece el peso. Eso es. Buenas noches, muchas gracias. Le quería consultar su opinión, ya que estuvimos hablando de política, si usted cree que la candidatura de José Luis Espert puede aportar algo a la discusión actualmente. Muchas gracias. Mira, yo creo que en una democracia es importante que haya mucha oferta electoral. Y bueno, justamente el presidente Lacalle, veníamos de viaje y me dio hoy una lección de cómo los distintos mecanismos de los sistemas eleccionarios
tienden a ir de una gran oferta, ir achicándola hasta finalmente competir dos personas en un balotaje. Y a mí me parece que tiene que haber mucha oferta. Es importante. Después la sociedad, creo que esta elección es muy importante, ¿no? Porque la sociedad tiene que elegir quién va a ser el presidente que va a liderar todas esas transformaciones que yo mencioné. Es una elección crucial. Yo le pedí una sugerencia a un amigo en común y me dijo, pedile que cante. Que cante, no. El amigo en común se llama Sergio Berenstein. Me dice, pedile que cante. Otro precio. Bueno, Guillermo, si está dispuesto a pagarlo, no hay problema, ¿no? José, eso, sos un traidor. Allá. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Le quería, digamos, dar mi admiración porque, digamos, y de paso le quería preguntar, ¿cómo empezó su empresa en el campo? Porque me gustaría también dedicarme a la profesión y, bueno, eso. Yo soy ingeniero agrónomo, terminé la facultad y me dediqué al campo. Al campo significa... Para lo único que servía ni bien terminé la facultad era para llevar la carne al campamento, digamos, ¿no? O la galleta. Después con el tiempo vas aprendiendo las tareas de la agronomía, vas aprendiendo algo que no te da la universidad, que es el encuadre, o sea, encuadre agronómico. O sea, todos esos conocimientos que tenés en la cabeza los tenés que poner dentro de una cosa lógica, que es llevarlos a la realidad. Y después la evolución, digamos, de las personas pasan de cuestiones más técnicas al desarrollo de habilidades. O sea, de ingeniero agrónomo un poco a gerenciar el área agronómica y ya no solamente maneja fierros o tecnología, sino personas. Y después empezás a conceptualizar, o sea, a aprender de tus propias actividades y entonces... La universidad es el trabajo cotidiano, digamos. Uno aprende en el trabajo. Y eso es todo una evolución que se da en el tiempo. Pero que ahora se da cada vez más porque en la época mía no había tanta tecnología, más que nada de comunicaciones. Y yo veo que ahora con los ingenieros uno saca una foto, un problema, o sea, hay otra forma de comunicación totalmente distinta y uno tiene la posibilidad de aprender haciendo mucho más. ¿Sí? Uno no va a la universidad viene hacia uno. Buenas noches. La pregunta por acá era ¿qué opinión le merece la actual política monetaria? Y bueno, ¿cómo está impactando esto en cuanto a drivers como la tasa de interés y el riesgo países en su compañía? Bueno, nos hace de goma, como a todos. Pero yo no soy economista, no podría decirte si tengo una opinión propia. Creo que esto no es sustentable. O sea, no se puede sustentar la actividad con la tasa de interés que tenemos, con la inflación que tenemos. Hay que darle una solución de fondo a este tema, que yo creo que cuando haya un nuevo gobierno con la confianza que genera a ganar una elección y obviamente llamar a un diálogo amplio, lo más amplio posible, con esa confianza me parece que va a ser posible generar todas las transformaciones. No te podría decir si lo que están haciendo ahora de corto plazo está bien o está mal. Cada vez que le pregunto esto, en realidad a los economistas no me saben muy bien qué decir. O sea, nadie me dijo hay que hacer A, B, C. En general, todos dicen, bueno, se está haciendo lo único que pueden hacer para llegar a las elecciones. Hola. Disculpame.
¿qué tal? ¿Qué tal, Gustavo? Realmente muy buena la charla, se aprende mucho. Te quería hacer una pregunta. En la exposición anterior fue Martín, que habló del problema económico nacional, y Pablo, que habló de la provincia. Todas las preguntas después fueron a Martín. ¿Vos crees que se entiende que el desarrollo del país depende del federalismo, ya que ha hablado también Martín de Alberdi? ¿Que se entiende cuál es el concepto de federalismo? ¿Dónde empiezan los problemas de la producción? ¿Y dónde seguramente, si se mejora, puede aumentar esa competitividad que vos hablas? No sé si me explico bien. La pregunta es... Si en general, en la Argentina, nosotros, en las provincias, entendemos que gran parte del problema que tenemos en la competitividad depende de las condiciones que tenemos nosotros en la provincia. Sí, claro. Y si se entiende que nosotros somos responsables de motivarnos a que eso cambie, sí, claro. Y que no solamente depende de lo que haga la nación, en cuanto al valor del dólar y todo lo demás. Sí, a mí me sorprende porque el panorama que presentó Pablo es muy malo también con respecto a lo que es la nación. Y sin embargo, esto a nosotros en general parece no preocuparnos. Sí, es un problema, digamos, como que cada uno le echa la culpa al otro, ¿no? O sea, el intendente al gobernador, el gobernador a la nación. Y, digamos, a mí me parece que el sector privado tiene que tener una instancia de conversación permanente con los gobiernos provinciales o locales. O sea, no es una cuestión de un diálogo entre los políticos, de los partidos, sino es un diálogo permanente entre el sector privado. O sea, y tiene que ser un diálogo con confianza, con poner las cosas sobre la mesa, con los datos, para entender el punto de vista del otro. Digamos, probablemente si hubiese alguien del gobierno provincial estaría explicando otra cosa con los mismos datos y pueden ser un punto de vista atendible también. Me parece que esas instancias de diálogo tienen que generarse a través de las instituciones del sector privado local y meterse más, sí, sin duda. Buenas noches, aquí. En un escenario un poco imaginario, tratando de sacar la coyuntura en la que vivimos, ¿qué cree usted que sería bueno que el Estado, la economía, la sociedad, 2, 3 puntos, genere para mejorar la competitividad general de la productividad del trabajo y del capital argentino? ¿Cuáles serían 2, 3 elementos que imagina usted que podrían ser valiosos? Me da la impresión de que todas esas reformas de las que yo hablé son importantes y es muy difícil decir 2 o 3 cosas porque todas tienen impacto sistémico, ¿no? Yo creo que el gobierno que viene tiene que presentar todo el paquete de reforma junto, explicado, discutido, con consenso y poner en marcha ese proceso rápidamente. Creo que eso lo primero que lograría es revertir la desconfianza, cambiaría, como marcaba hoy Tetaz, las expectativas, la gente comenzaría a descanutar, como decía él, y me parece que se empezaría a generar un círculo virtuoso. Pero yo no soy partidario de decir esto nos va a salvar una sola cosa, ¿no? Es reforma del Estado, reforma impositiva, reforma jubilatoria, reforma del trabajo, en fin, y todas esas cosas tienen que tener un nivel de consenso amplio. No es solamente del gobierno que gobierna, sino también de parte de la oposición, por lo menos. Hacemos la última pregunta. Hola Gustavo, ¿qué tal? Un gusto, Daniel.
Yo quisiera saber qué consejo le darías vos como gran empresario a los empresarios en general de las pymes y medianas empresas para sobrevivir en los contextos de crisis tan cambiantes que tiene este país. Uy. La primera cuestión me parece que hay que estar mirando lo que pasa en el mundo, estar mirando si el negocio que uno tiene agrega valor a los clientes, a los proveedores, a la sociedad en su conjunto. Tiene que estar abierto a las nuevas tecnologías. Las tecnologías generan procesos de crecimiento exponenciales. Tienen que estar integradas en cadenas de valor dentro de la Argentina y con el mundo, tienen que tener una mirada del mundo. Eso está vinculado con conocer, con la capacidad de aprender. Yo desde joven salgo mucho y todo el mundo me carga porque cuando voy a un lugar voy a aprender. O sea, soy recontraburrido, ¿viste? No voy a un shopping, no voy a... Hoy me hacía acordar aquí una persona que no sé si está, que vine hace 15, 20 años a visitar el Ingenio, Concepción creo que era, con mis hijos, con mi familia, porque cuando mis hijos tenían 8 años, 10 años, hacíamos turismo económico en Argentina. Entonces salíamos, bueno, veníamos a Tucumán, fuimos a visitar los limones, después fuimos a un ingenio, y esas eran mis vacaciones. Y la compartía con mis hijos porque yo quería que mis hijos sepan de dónde sale el azúcar que comen o de dónde del limón. No digo que haya que hacer eso porque pobres los chicos me quieren matar, pero digo que esa actitud, digamos, de ir a aprender a otro país, a aprender de lo que hacen, no sé, yo visito cuando voy, mi lugar de shopping son los supermercados. Voy al supermercado y visito las góndolas, cuánto vale la carne, cómo envasan el yogur, uy, mirá la soja, trato de detectar si hay alguna tendencia en el consumo de estas cosas que yo produzco. Eso es muy importante para alguien que tiene una pyme. Es tratar no solamente de estar en lo operativo del día a día, sino tener media cabeza mirando afuera. Muchísimas gracias por tu enseñanza, tu experiencia y tu predisposición a todas las preguntas. Muchas gracias.